Hola, sean todos bienvenidos una vez más. En esta oportunidad vamos a ver entonces el desarrollo de nuestro proyecto de tabla. Para comenzar, pues yo ya he preparado básicamente la estructura básica de la página web, hasta desde HTML, pasando por el head, el título y el body. Bien, lo primero que vamos a hacer entonces, vamos a agregarle un título que en esta ocasión va a ser viñeta y vamos a ponerlo acá, la viñeta table, la viñeta tabla, que pues también se cierra, ¿verdad? Ok, ya sabemos que esto es lo que nos va a aparecer entonces en la pestaña de nuestro navegador. Muy bien, ahora vamos a continuar. En esta ocasión vamos a continuar dándole un color de fondo, ¿verdad? Ya sabemos, la viñeta BG Color igual, y ya saben que a mí me encanta este tono, ¿verdad? Line. Muy bien, ahora para ir viendo cómo toma forma, vamos a guardar nuestro proyecto. El proyecto lo vamos a guardar acá en el escritorio y se va a llamar tabla, y va a ser, ya saben, HTML. Le damos a guardar, vamos a minimizar esto, vamos a abrir tabla, y como podemos ver, pues la hoja está en blanco, únicamente tiene ese hermoso color verde. Nos regresamos entonces. Y ahora vamos a otra cosa que teníamos que haber verificado, es que efectivamente la viñeta es lo que escribimos, ¿verdad? Viñeta tabla. Muy bien, entonces vamos a comenzar con el diseño de la tabla. Para comenzar debemos saber, o ya tenemos que haber leído, ¿verdad?, la documentación respecto de ese tema, y ya vemos que la viñeta tabla se desarrolla entre justamente las viñetas tabla de apertura y la viñeta tabla de cierre. Esto es lo que marca el inicio y el final de una tabla. Lo siguiente que vamos a hacer entonces es diseñar las filas. Para diseñar una fila, como ya vimos en nuestra documentación, usamos la viñeta TR de Table Row, o sea, línea de tabla, que también pues tiene su viñeta de cierre. En esta tabla, con este código de TR que crea una fila, lo que hemos hecho es crear una fila dentro de la tabla. Es decir, nuestra tabla en este momento está conformada por una sola fila. Bien, en este caso, si nosotros recordamos, en nuestro proyecto teníamos una tabla de varias filas. Entonces, como nuestra tabla tenía 5 filas, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que definir acá 5 filas. Vamos a ver, vamos a dar un espacio. Esto no es necesario, solo es como efecto visual. 3, 4 y 5 filas. Ahora bien, ahora que ya tenemos 5 filas creadas, lo siguiente que vamos a hacer para ir avanzando de a poco es que a la tabla le vamos a agregar borde, porque si nosotros vemos de momento, recargamos la página, no es visible la tabla, ¿verdad? Para que sea visible sin contenido, le vamos a agregar el border y le vamos a dar como tamaño 1. Muy bien, vamos a guardar, vamos al navegador, recargamos el navegador y ya podemos ver acá que nos aparece la tabla. Como la tabla está vacía, nos aparece totalmente colapsada, pero ya vamos a comenzar a llenarle los datos. Lo que podemos estar seguros es que la tabla ya ha sido diseñada. Muy bien, si nosotros recordamos la tabla, vamos a llegar, o queremos pretender que nuestra tabla al final
tenga 4 columnas. Vamos entonces en la primera fila de nuestra tabla a diseñar la primera columna. La primera columna la diseñamos utilizando la viñeta TD, que viene del inglés Table Date, o sea, dato de la tabla. Estas, igual que las de línea, también deben ir cerradas. Muy bien, en este caso a esa fila le hemos creado ya una columna. Fíjese que esta la hemos creado, vean, dentro del principio y el final de la primera fila. ¿Qué quiere decir? Que esta fila ya tiene una columna, pero nosotros necesitamos ¿cuántas columnas? 4. Por lo tanto, vamos, aquí se nos quedó algo. Vamos, permítame, aquí se nos quedó este dato. Ok, columna 2, columna 3 y columna 4. Ya hemos creado 4 columnas en la primera fila. Obviamente estas columnas están vacías, que van a ser las columnas de la primera fila. Por lo tanto, acá irían nuestros encabezados. Vamos a recargar y ya podemos notar aquí que hay exactamente 4 cuadritos. Cada cuadrito representa una columna. Bien, como ya sabemos nosotros que tenemos que tener una columna, 4 columnas en cada fila para tener un mejor control, vamos a empezar a agregarle acá datos. Acá en el encabezado este dirá hora. El siguiente, como vemos en nuestro diseño, este diría lunes, este diría martes y este diría miércoles. Perfecto, ya tenemos los días que están en nuestro diseño inicial. Estamos trabajando, recuerden, la primera fila apenas, ¿verdad? Todo esto es apenas de la primera fila. Vamos a recargar la página y efectivamente ya podemos ver que hemos llenado hora, lunes, martes y miércoles. Es decir, hemos trabajado las columnas de la primera fila. Bien, entonces vamos a trabajar los datos, veamos acá, de la segunda fila. ¿Cuántas columnas debe tener? 4 columnas. Vamos entonces a dejarle acá a diseñar nuestra primera columna, Table Date, pero para lo más en minúsculas para hegemonizar con toda la tabla. Ya tenemos acá nuestra primera columna de la segunda fila. Entonces, una vez más, aprovechando la versatilidad de la informática, vamos a ir pegando columna 1, columna 2, columna 3 y columna 4 de la segunda fila. Aquí este desplazamiento se lo vamos a ir quitando únicamente para alinear. Muy bien, entonces en la segunda fila, si recordamos, acá lo que tenemos es el horario, ¿verdad? Iniciamos en de 7 a.m. a 8 a.m. Ok, vamos a verificar. Esto tiene que estar debajo de la misma columna de hora. Recargamos la página y efectivamente, como ustedes pueden ver, ya tenemos acá pues la primera columna. Entonces lo que necesitamos es ver quién es la persona a la que le tocaría iniciar el día lunes, que serían los datos de la segunda fila. Ok, entonces el día debajo del día lunes, que es la segunda,
le toca entonces, como vemos ahí en nuestro diseño, a Benjamín Chávez. Este sería el siguiente dato de la primera fila. El siguiente dato, o la segunda columna, le corresponde, según nuestro diseño, a Alejandra Cuadra. Y en el tercero le corresponde a Raúl Vázquez. Vamos a hacerle aquí la tabulación. Raúl Vázquez. Y nos hizo falta una tilde. Vázquez. Y al final de la semana le corresponde, ¿no? Sí, ¿verdad? Aquí sería únicamente 3 días. Solo son 3. Tenemos, iniciamos y terminamos, ¿verdad? Acá tenemos cabal ya las 3 columnas. El horario, el primero, que le va a tocar día lunes, segundo y tercero. Guardamos entonces y recargamos la página. Vean, ya hemos introducido los datos de la segunda fila. Bien, para continuar vamos a ir a la tercera fila. Veamos, en la tercera fila vamos a agregar siempre el contenido de la primera columna. Ya vemos que preescribiendo el formato, esto se hace un poco más fácil. Vamos a copiar. Siempre vamos a dejar un espacio solo para efecto visual. Segunda, tercera y cuarta. Son 4 columnas. Vamos a alinear bien esto para que nos sea más fácil. Y ahora veamos. El primer horario era de 7 a 8. Eso quiere decir que en este caso toca el horario de 8 AM a 9 AM. Ok, veamos, vamos a guardar. Y este sería el primer dato de la tercera fila. Efectivamente, nos hace falta rellenar con el nombre de las personas que tocarían en este horario. Bien, entonces, el primero que tocaría según nuestro el diseño que ya tenemos hecho es al profesor David Romero. Ok, tocaría acá el profesor David Romero. Luego, en el siguiente día, le toca a el profesor Ernesto Campo. Y por último, dentro de esta fila, a la profesora Lorena Serna. Muy bien, veamos. Ya hemos completado. Vean, todo lo que hemos completado está en la siguiente fila. Bien, ya completamos 2 filas. Vamos a ver cómo hemos ido avanzando. Completamos los nombres de la segunda fila. Entonces vamos a iniciar con el contenido de la tercera fila. Entonces lo primero que vamos a hacer en la tercera fila, obviamente, pues es hacer el espacio, ¿verdad? Para meter nuestra table date primera, nuestra primera fila, columna, perdón, y vamos a aplicarle el cierre respectivo. Una vez más, sabemos que estamos trabajando con 4 columnas. Entonces, vamos a ver. Uy, ahí se copió mal esto. Ok. Sería 1, sería 2, 3 y 4. Esto siempre sale desalineado, pero la verdad no es complicado
alinearlos. Bien, entonces, como estamos trabajando ya en la siguiente fila, ¿qué vamos a comenzar? Con el horario. Entonces, si este horario era de 8 a 9, el siguiente horario es el de 9 AM a 10 AM. Veamos, y esto sería ya el inicio de nuestra tercera fila. Perfecto. Ok, vamos entonces a rellenar los espacios que corresponden a los nombres de la tercera fila. Y en este caso comenzaríamos con la profesora Alejandra Cuadra. Posteriormente iría el profe Raúl Vázquez. Por ahí alguien quiere comunicarse, pero en este momento estamos trabajando. Raúl, aquí es Vázquez, solo sin esa D, ¿verdad? Que se nos fue en el anterior. Y para terminar, una vez más, el profesor Ernesto Campos. Veamos, y con esto hemos terminado la tercera fila. Efectivamente, ya hemos logrado introducir los datos. Ahora, vamos entonces a introducir los datos que serían, vean, solo para la fila que nos hace falta. Esta es la última fila, después se cierra tabla. Una vez más, lo que no queremos será comenzar a diseñar nuestras columnas. Esta manera así modulada de ir haciéndolo realmente lo hace un poco más comprensible. Fila, ese sería columna 1, columna 2, columna 3 y columna 4. Acá ya únicamente, ya vimos, solo tenemos que ajustar la alineación. Y ahora iríamos con la última columna. El horario aquí termina en 10, por lo tanto aquí comienza en 10 AM a 11 AM. Perfecto. Entonces lo único que nos falta en este caso es determinar quiénes o cuáles son los espacios, ¿verdad? Los nombres que se van a introducir. Entonces el primer día le tocará al profesor Ernesto Campos. En el segundo día le tocará a el profesor Benjamín Chávez. Y por último tendremos a el profesor David Romero. Muy bien, vamos a guardar. Vamos a ir a nuestra página y como podemos ver ya pues hemos introducido todos los datos que corresponden a nuestra tabla. Lo que necesitamos ahora entonces es darle pues forma, ¿verdad? Ya terminamos el diseño, que es el diseño estructural, y ahora vamos a ver cómo es que se va a realizar ya el diseño gráfico. Pero eso lo vamos a ver en un video adicional. De momento, amigos, esto es todo.